Ciudadanos por los Derechos de San Antonio tiene hoy el privilegio de recibir la visita del doctor Raúl Morales Segura, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, doctor en Ciencias, con mención en Química en la Universidad de Chile, postdoctorado en Princeton University de Estados Unidos, director del Centro de Ciencias Ambientales de la Universidad de Chile desde 2010, conferencista en diferentes centros universitarios de Europa. Hoy está con nosotros para darnos a conocer su apreciación científica de un tema que se agita en la preocupación y en la razón que nos convoca y nos une. Don Raúl, bienvenido a casa. Cuando conversamos con Ramón días atrás, las preocupaciones que él me manifestaba que se estaban desarrollando en el último tiempo, surgió esta idea de tener una conversación. Así que más que una conferencia, va a ser una conversación donde me gustaría poder intercambiar ideas con ustedes y dentro de mis posibilidades dar mi visión o también hacer preguntas, de manera que este comando efectivamente se constituya como una red social importante en nuestra zona. Consideraciones estratégicas, ambientales y éticas. ¿Y por qué lo planteo en estos términos? Porque cuando hablamos de consideraciones estratégicas es que no podemos perder el norte en el sentido de que, como toda ciudad busca un desarrollo de sus habitantes, busca de alguna manera que todos podamos convivir en la armonía que sea más posible y abrir los espacios tanto laborales como de entretención y de disfrute que hace que todos nos sintamos felices de vivir en un entorno, en una zona, en una región determinada. Y por lo tanto entonces el desarrollo económico pasa a ser un elemento importante a la hora de poder entonces generar estos espacios ya que van a acoger justamente a quienes viven y quienes construyen la ciudad. Consideraciones ambientales. ¿Por qué consideraciones ambientales? No por el hecho de que queramos ser ambientalistas, yo diría, a como dé lugar, sino que más bien porque el ambiente es nuestra casa, el ambiente define nuestras características tanto personales como de grupo, puesto que nos asimilamos a una realidad geográfica, nos asimilamos a una realidad de un entorno que la moldeamos, pero que a su vez también nos moldea. Y San Antonio en este caso es un puerto, y como puerto entonces tiene las características del borde costero, tiene las características de tener una desembocadura de un río único, ¿ya? Y así podemos ir viendo una serie de elementos que son los factores que van definiendo nuestro carácter, van definiendo nuestras fortalezas en última instancia. Y finalmente consideraciones éticas, porque lo ético significa la valorización de las cosas, la valorización en términos de lo bueno y de lo malo. Y cuando nosotros somos seres humanos que nos relacionamos, tenemos que definir ciertas conductas, ciertas formas o modos de actuar que nos permiten entonces definir lo que es bueno y lo que es malo, no solamente para nosotros en nuestra relación, sino que también para los que van a venir en algún momento. Nosotros somos transitorios en esta posibilidad de vivir en este territorio y por lo tanto también tenemos que cuidarlo para nuestros hijos, para nuestros nietos, mirarlo desde el punto de vista familiar, pero más ampliamente para otros seres humanos que también van a tener derechos de desarrollarse como personas, de gozar del entorno, de conocer las riquezas naturales que representa este territorio. Y cuando vemos los puertos, que probablemente son las zonas que van a permitir, digamos, transportar estos bienes hacia el Asia a través del Pacífico, bueno, San Antonio, Valparaíso y un par de puertos más hacia el norte empiezan a aparecer como puntos focales ya de desarrollo. De modo que esa es una realidad en la que, queramos o no, vamos a estar expuestos. San Antonio va a seguir creciendo
producto de estas necesidades que se están dando en el medio ambiente. Yo tuve la oportunidad de trabajar algunos años dirigiendo el Centro Nacional del Medio Ambiente y a través de una interacción con el gobierno de Japón fui invitado a trabajar algunos meses a distintos centros japoneses y pude darme cuenta cómo ellos sabían más de San Antonio que los mismos San Antoninos. Pude ver documentos donde ellos veían a San Antonio a 20 años plazo. Estoy hablando del 2000-2002. Los japoneses tenían mapas de desarrollo potencial de San Antonio a 20 años plazo. ¿Ya? Yo muchas veces consulté con algunas autoridades locales y si con dificultad había a 3 a 4 años plazo era mucho. ¿Ya? Pero ellos sabían que había que expandir la ciudad porque iba a haber tanta población, porque iban a haber tantas necesidades básicas de los servicios propios de la ciudad, necesidades de apertura del puerto, etcétera, etcétera, etcétera. Porque eso ya ellos lo han ido viviendo en lo que son sus propias regiones. Y eso entonces nos debe llevar a pensar de que efectivamente San Antonio va a seguir creciendo en una proyección a 20, a 40, a 50 años plazo. Probablemente ninguno de nosotros va a estar a lo mejor para esos años, pero tenemos que saber que esa es la evolución natural que va a existir. Y por eso me interesaba que fijáramos la mente en estos aspectos. Estratégicamente, San Antonio tiene un potencial de crecimiento, producto no de nuestra propia dinámica, sino producto de la dinámica de estos otros países. ¿Ya? Hoy el desarrollo del puerto de San Antonio, si uno lo sigue viendo en esta posibilidad de crecimiento hacia el sur, dado que como no es un puerto que crece hacia el mar, entonces crece hacia afuera, crece hacia el sur, y eso hace entonces que todo este territorio es un territorio que podríamos decir de un alto contenido valórico ambiental, que probablemente en su oportunidad no se midió, no se valorizó. El tema ambiental ha empezado a despertar en Chile recién en los últimos 10 años, en los últimos 15 años. Nuestros patrimonios de monumentos naturales, nuestros patrimonios naturales en general, es un tema que recién está entrando en la cultura chilena, cosa que no ocurre en muchos otros lados. Entonces eso hace que probablemente una zona que era muy rica en biodiversidad, nosotros mismos la hemos ido castigando y la hemos ido transformando entonces en algo que se va a perder a la larga y que no lo vamos a poder recuperar automáticamente. Aquí para justamente ver en esta zona cómo también ya aquí se ha metido todo lo que son zonas de almacenamiento, de bodegaje, ¿ya? O sea, un puerto seco, por así decirlo, que uno debiera cuestionar si efectivamente vale la pena tener esas inversiones ahí o en otras zonas de San Antonio, que diríamos más hacia atrás, porque estas nuevamente son zonas únicas que las estamos perdiendo. Y aquí se ve todo el complejo, digamos, esta zona, ¿cierto? Que ya aquí está el puente de Roca Santo Domingo, toda esta única zona verde, digamos, que le va quedando al puerto San Antonio. El borde costero con el ecosistema de lo que significa la salida del río, que probablemente cuando uno lo ve todos los días y pasa de largo, mayormente no le da el peso, ¿no? Pero cuando uno empieza a valorizar su territorio, se empieza a dar cuenta que eso está desapareciendo. Y ya a comienzos de los años 90 se plantea la necesidad en Caletones, o sea, el teniente, división del teniente Codelco, la necesidad de que no podían seguir contaminando. Vale decir, Caletones eran chimeneas de 100 metros de alto, 2 grandes chimeneas y todos los gases se lanzaban hacia la cordillera y vino la presión internacional que estábamos haciendo dumping. Nuestro país estaba haciendo dumping, no tenía normativa y hubo que crear normativas. Y en esas normativas de contaminación aparece entonces la necesidad de que el teniente tenía que hacer algo con, en este caso, sus residuos gaseosos y sus partículas, que eran fundamentalmente anhídridos sulfurosos, diría uno desde el punto de vista químico. Ahí hay una vista hacia la cordillera de lo que era esta zona de Caletones y
hay estudios donde mostraban cómo estas chimeneas lanzaban estas plumas que se llaman, estas columnas de humo, que llegaban hasta el Mato Grosso, hasta la zona de Brasil, generando lluvias ácidas a lo largo de todo el camino. Y eso entonces fue una presión de que Chile no podía seguir haciendo ese tipo de barbaridades. Y eso llevó finalmente entonces a que había que pensar en que esas chimeneas no podían seguir tirando esos humos, y por lo tanto entonces había que instalar un mecanismo que transformara esos contaminantes. Y había dos soluciones: o se hacía azufre sólido, el azufre este amarillo que alguna vez hemos visto, ¿ya?, del cual Chile tiene minas completas a la orilla de los volcanes, o se hacía ácido sulfúrico. Y dentro de las posibilidades se optó por el ácido sulfúrico. Generan estas plantas que se instalan en caletones para entonces tomar todos estos gases, lavarlos, producir el ácido sulfúrico y empezar a tener del orden de 1 millón de toneladas año de ácido sulfúrico, una sustancia química altamente corrosiva, peligrosa, difícil de transportar, difícil de almacenar, y con un consumo para la zona central de Chile de muy baja cantidad. Por lo tanto, había que hacer algo con este ácido, porque si no, no podíamos producir cobre, y la idea fue entonces esto hay que llevarlo hacia el norte, que es la siguiente, que es donde se podría entonces gastar con una gran necesidad en muchas empresas mineras que estaban recién partiendo. Y ese fue el recorrido: sacarlo de caletones, con costos que se estimaron en ese entonces de $14 la tonelada, después transportarlo por vía terrestre hacia el puerto de San Antonio, $13 aproximadamente la tonelada por transporte, $7 la tonelada por almacenamiento en el mismo puerto, que era el terminal Terquín en ese momento, y de ahí se embarcaba hacia Mejillones, donde el barco lo dejaba en otro terminal para almacenamiento, también por otro costo, y finalmente distribución por tren a las empresas que lo necesitaban. Un gasto enorme de lo que eso significa, puesto que en toda esa vuelta aproximadamente se gastaban $47 la tonelada, y cuando uno miraba en internet cuánto valía la tonelada de ácido sulfúrico puesto en el puerto de San Antonio por algunos países europeos como Francia, Alemania, ellos lo mandaban por $20 la tonelada en puerto. O sea, lo que quiero decirles con eso es que el ácido sulfúrico en realidad es un desecho. Los países prefieren pagar para que se lo lleven, y nosotros estábamos con el problema que teníamos que producirlo con un costo que obviamente lo tiene que absorber la empresa que le reditúa más producción de cobre, aun cuando tenga que gastar en tratar este contaminante y transformarlo en ácido. La siguiente. En ese momento tuvimos la suerte de hacer el seguimiento de esto a través de una solicitud que surge del puerto de San Antonio. Probablemente tú te puedes acordar muy bien de eso. Y efectivamente pudimos, para asegurarle al puerto que no iba a ocurrir alguna cosa intempestiva, ver que pudiera haber actividades en paralelo y buscar, digamos, los aspectos de seguridad más tranquilizadores para la actividad portuaria, que en sí era compleja. Nosotros tuvimos la oportunidad entonces de analizar cada una de las instalaciones del transporte, los asiductos, etc. Y por lo tanto, con ese estudio de auditoría, entregarle al puerto ciertas seguridades de que no se esperaba, por el buen diseño, que hubiese alguna situación en contrario. Sin duda que la construcción de estos enormes tanques, 4 tanques que se construyeron en ese momento, que Terquín no tenía, porque eran unos tanques chiquititos para consumo de aceite, estos son de 10.000 toneladas cada uno, requerían, porque el barco transporta 20.000 toneladas, entonces había que estar almacenando en un lugar hasta que llegara el barco y se lo pudiera llevar. Pero el ácido sulfúrico es un elemento químico muy peligroso, es el compuesto químico que más accidentes tiene a nivel mundial, ¿ya? Es el top 1 de la nómina de accidentes mundiales, y por lo tanto sabíamos que trabajar con ácido sulfúrico no era trivial.
y por eso se inspeccionaron todos los sistemas de ductos, los sistemas de reserva, etcétera, etcétera. Y en ese entonces, hacia finales de los años 90, informamos de que esto se veía bien con un tiempo de aproximadamente 10 años, ¿ya? Que los materiales estaban calculados para 10 años, y por ahí por el 2008 a mí me entró la preocupación si se estaban haciendo las reparaciones apropiadas, porque en todos estos sistemas muchas veces se calculan las vidas medias de uso, pero uno puede ver, se ve bien, pero el modelo internacional, gringo, yo les digo, es que, mire, no importa nada si se ve bien o se ve mal, corresponde cambiarlo, y se saca y se pone uno nuevo. ¿Por qué? Porque terminó su tiempo de vida calculado. Y acá en Chile somos medio chasquilleros, entonces no, si todavía se ve bien, aprendemos un poco más, parchemos por aquí y sigamos funcionando, no se desarmado. Pero en estas cosas, obviamente, cuando son de alto riesgo, uno muchas veces no puede jugar con eso. Y por eso que ya por ahí por el 2008 yo empecé a entrar en sospecha de qué pasaba, traté de averiguar algo, información cero, y siempre quedé preocupado si se había seguido manteniendo el estado. De modo que eso fue al menos la experiencia que nosotros pudimos ver en ese entonces. En el trayecto de estos años ocurrieron accidentes, y si ustedes se recuerdan, hubo un accidente a la altura de Melipilla, en donde se descarriló el tren y se dieron vuelta ahí un par de estos trenes, salieron los diarios y bueno, ahí podíamos ver un poco que el transporte sigue siendo un tema peligroso. El transporte de camiones, la cantidad de accidentabilidad que tiene Chile en cuanto a camiones, muestra que efectivamente los camioneros, y discúlpense algunos con mucho respeto, no tienen la formación para transportar camiones de materias peligrosas. No basta tener el carnet A o B, sino que además tienen que ser cursos que lo acreditan para transportar materiales peligrosos. Yo he visto a veces cómo aceleran estos camiones en la pista y les da lo mismo, o sea, llevan un cargamento enorme, ¿ya? De mucho peso, ¿ya? Y obviamente los vehículos a veces pierden los equilibrios necesarios. Y para concluir esta idea, quería mostrarles lo que ocurrió en Fukushima. Todos vimos las noticias después del gran terremoto que vivió Japón y lo que significó, digamos, este maremoto o tsunami que se mete en esta zona de Japón y afecta a una de las plantas nucleares de producción de energía eléctrica importantes que tiene este país. Ahí se ve en esta foto, digamos, los 4 reactores, ¿no es cierto? El 1, el 2, el 3 y el 4, de los 4 reactores, y en la zona del puerto, estas plantas nucleares requieren estar al borde del agua. Muchas veces nosotros ordenamos eso, pero uno dice una planta nuclear, digamos, en el desierto de Atacama, no sirve. ¿Ya? Todas las plantas nucleares requieren mucha agua para el proceso de enfriamiento. Y por eso o están al lado de grandes ríos, al lado de grandes lagos o a la orilla del lago. Y ese, bueno, es la situación de eso. La foto del lado fue cuando se hizo la extinción, pero ahí podemos ver una vista nuevamente en altura de lo que es esta zona que está justamente pegada al borde costero completo de esa región de Japón. Dame la siguiente. Y podemos ver cómo el puerto crece hacia afuera. De manera que algo que se pensaba que podía ser prácticamente indestruible, ya tuvimos un maremoto que probablemente nadie pensó las dimensiones que iba a alcanzar. Y eso significa que también nosotros como país de borde costero y a su vez de una zona permanente de encuentro de dos placas, ¿no es cierto?, que están permanentemente ahí friccionando. Somos un país de terremotos también, entonces tenemos que tener en consideración que el borde costero para nosotros no es de seguridad, es un borde costero de alta vulnerabilidad. Por lo tanto, también son elementos que deben estar pensándose tal como ocurrió en Fukushima. O sea, Fukushima para nosotros debe ser un ejemplo
de lo que puede ocurrir. Probablemente los procedimientos que emplearon, las tecnologías pueden ser criticables, pero lo que allí ocurrió como fenómeno natural, de la naturaleza, es algo que también nosotros estamos siempre en la expectativa. Y evidentemente siempre me preocupó estos enormes tanques de ácido sulfúrico instalados o desinstalados. Probablemente en esa instalación era la zona más alejada hacia la zona urbana, pero no dejaba de estar a una distancia prudente como para poder generar algún conflicto en el mundo. Piensen que normalmente estos ácidos son materiales muy pesados y cuando se generan los gases generan nubes que quedan a ras del suelo, en los primeros metros de altura. No se expanden, no se diluyen con la atmósfera fácilmente como uno esperaría. Y entonces estas nubes muchas veces se trasladan. Y eso hace entonces de que frente a un derrame en magnitudes importantes puedan ocurrir desastres producto de las condiciones meteorológicas que hacen entonces que los vientos transporten en determinadas situaciones, digamos, estas masas de aire contaminadas. Por lo tanto, también ese era un elemento que en algún momento incluso nos llevó a hacer algunos cálculos de tiempo con los vientos típicos de ahí, de la zona local del puerto, cuánto se demorarían las masas de aire en llegar a una de las zonas que más nos preocupaba en ese momento, que era el grupo escolar, que era el foco de mayor densidad, ¿ya? Producto de la cantidad de estudiantes que había cursado. Ok, ahí terminamos. De manera que, un poco con esta mirada de ver los aspectos geográficos, ¿no es cierto?, y ambientales, nosotros deberíamos pensar entonces cómo debemos programar el crecimiento de San Antonio. San Antonio va a seguir creciendo, como les decía al principio, pero queremos seguir creciendo en forma desordenada, en forma inorgánica, en forma de probablemente castigar la zona de mayor valor visual, de mayor valor recreativo a futuro probablemente para la ciudad. Vamos a tirar la población hacia atrás, etc. O sea, ahí empiezan a tener muchas interrogantes. Podemos seguir haciendo crecer el puerto con densificación de materiales peligrosos que pueden también tener por la distancia una gran cercanía con la población habitual, digamos, cotidiana. Entonces son elementos que yo creo que nosotros deberíamos reflexionar. Porque a veces, claro, las autoridades duran un periodo corto, 4 años, pero en una escala de 50 años, ¿quién se va a acordar quién tomó la decisión de que allí se hiciera eso? Nadie se va a acordar, va a estar hecho, ¿cierto? No va a haber forma de ir a reclamarle, oiga, usted fue el que inmunda. O sea, fue la ciudadanía que en el fondo lo aceptó y se instaló de esa manera y ya es probable que después ya no haya posibilidad de reclamar. Y como les digo, el tema valórico de lo que significan estos bienes y de lo que significa que nosotros entonces respetemos nuestro entorno y tratemos de realzarlo, ¿ya? Y no, yo diría, opacarlo o destruirlo, probablemente más adelante las otras generaciones nos van a agradecer de que pensamos en esos aspectos. Aparentemente se habla de una sustancia que no tendría el carácter de peligroso. ¿Es eso posible al hablar de ácido sulfúrico? No. Ya les dije ya que el ácido sulfúrico es la sustancia que más accidentes tiene a nivel mundial. Ustedes se meten en internet y van a encontrar los rayos. Segundo, el ácido sulfúrico es un elemento químico del más corrosivo que existe. El ácido sulfúrico es el compuesto químico más corrosivo. Tanto es así que todos los aceros de almacenamiento, ¿ya? Y se tienen que usar aceros especiales, acero al carbono que se llama, porque es tan pesado, es el doble más pesado que el agua. O sea, en un litro de agua ustedes ponen un litro de ácido, en vez de que pese 1 kilo, pesa 2 kilos. ¿Ya? Es el doble más pesado. Entonces, no pueden almacenarse en contenedores de plástico, voy a decir. El plástico es inerte al ácido. ¿Ya? Por eso uno puede usar guantes de plástico y protegerse con plástico del ácido. Pero no tiene la resistencia para sujetar grandes toneladas.
Entonces se usa el acero, pero el acero se gasta, porque el ácido se come al acero. Y por eso entonces cuando uno hace los cálculos para decir aquí voy a tener un conducto de acero que me va a llevar ácido durante tantos años, yo sé que hay una velocidad de corrosión. Y esa velocidad de corrosión me dice, mire, usted tiene que emplear un acero de 1 centímetro de espesor y le va a durar 10 años. ¿Okay? Entonces yo por fuera lo veo enterito, pero a lo mejor le hago así, es como cáscara de huevo, digamos, ¿ya? Porque por fuera se ve sanito, pero por dentro está corroído. Y de hecho quienes tienen camiones de transporte de ácido saben cómo se les va corroyendo por dentro. Y el ácido, este es un ácido sulfúrico que es un ácido de alta densidad, genera gases tóxicos. Y segundo, si se diluye, es más corrosivo. Fíjense el fenómeno. Es un ácido que mientras más puro está, corroe menos. ¿Ya? Pero cuando se diluye, y por eso que a veces el agua es muy peligrosa, porque el agua lo diluye, se pone más corrosivo. Y eso lo saben los camioneros porque cuando después de un cierto número de años tienen que cambiar el tanque de transporte de ácido, cuando los abren, por dentro aparece lo que se llama las garras de tigre. Es como que alguien hubiera estado rajuñando los tanques. Y es que se gastan producto de que las gotitas que se evaporan quedan arriba y empiezan a recorrer, ¿ya? Y van bajando, porque nunca van llenos hasta arriba, sino que normalmente hasta la mitad, ¿ya? Y entonces con la humedad que se mantiene dentro del tanque, porque hay humedad cuando se abre y se cierra, esa humedad diluye las gotitas y se pone más corrosivo, y cuando bajan las gotitas por el tanque, que es cilíndrico, va como rajuñando, y así entonces eso es lo que le llaman la garra de tigre. Pero el ácido, como les digo, es una de las sustancias más corrosivas, genera gases tóxicos. Nosotros hicimos los análisis, por eso que lo que nos preocupaba era cuando se produce el derrame, primero había que tener un sistema de contenedor, porque además el ácido ataca el cemento, es un ácido tan corrosivo que destruye el cemento. Entonces había que tener contenedores sobre contenedores, ¿ya? De hecho esos aciductos que ahí les mostré, cada cierto número de metros tienen pozos de acumulación, porque la idea es que si se rompe uno de estos tubos tiene que escurrir y no quedarse ahí porque va a destruir esta defensa. Entonces tiene que escurrir a un pozo especial cada cierto número de metros, cada 100 metros más o menos hay un pozo, ¿ya? De manera que entonces salen vapores y tiene la peligrosidad de la reacción con el agua. Tú dijiste que de alguna forma habían calculado la nube, una probable nube tóxica desde el punto de ubicación que era Tequín, que son 670 metros. ¿Recuerdas tú, la pregunta es, ¿recuerdas tú la cantidad de desplazamiento desde ese punto a la ciudad? ¿En cuántos minutos podría llegar y qué, entre comillas, qué cosas podría crearse o generarse a partir de ese conflicto? Mira, hay que sacarlo por las velocidades propias del viento en el interior del puerto. Por decirte, si la velocidad del viento es 1 metro por segundo, bueno, tú puedes saber que si está a 600 metros se va a demorar 600 segundos en llegar a la dirección en que corresponde, ¿ya? 600 segundos es bastante en términos de que si hay llamado de alarma, etcétera, evacuación, hay un sistema, digamos, para lo que pensábamos nosotros que era el tema más complicado en ese momento, como les digo, que era el colegio, el grupo escolar. O sea, se produce un accidente allá, se le avisa al grupo escolar y por lo tanto el tiempo están todos fuera. Pero si lo pone a 200 metros no alcanza a llamar ni por teléfono, ¿ya? Porque las velocidades de viento van a andar en ese orden, 1 metro por segundo, algo así, ¿ya? Entonces esos son elementos que hay que considerar. ¿Qué es lo que hace el ácido sulfúrico en el sentido de las personas? Porque hasta el momento he escuchado que es un metal pesado, o sea, es un material pesado, que en el fondo se va a una cierta velocidad, que toma 10 minutos llegar a la escuela, a los cálculos, a la escuela, a nube, pero los daños, me gustaría saber los daños en el contexto de la salud. Claro, porque eso es lo que a la gente de repente más le interesa. Muchas gracias.
¿Cómo es su nombre, ciudadano? Como la pregunta concreta hay que dar respuesta concreta, me llamo el mercado. Señor Campo, el ácido sulfúrico es un líquido, primero que nada. Es un líquido altamente corrosivo. ¿Ya? Vale decir, si usted aquí tengo una palangana de plástico con ácido sulfúrico y mete usted a hoja de papel, queda negra la papel, se destruye. Ahora, si yo tiro un poco de agua aquí, eso explota, porque la reacción con agua es violenta y genera mucho calor. Entonces usted se quema por un lado y por otro lado le corroe el material orgánico. Si yo pongo el dedo en el ácido sulfúrico, me desaparece el dedo. ¿Ya? Porque el ácido sulfúrico, como todos los ácidos fuertes, es un ácido que requiere agua. ¿Ya? Y como requiere agua, me seca el agua de mi cuerpo. Entonces, todos los organismos vivos que tienen mucha agua, ¿ya? Cuando entran en contacto con el ácido les quita el agua. Y al quitar, usted se le seca y además es un proceso violento, le genera calor y además lo quema. Entonces, el ácido sulfúrico es un líquido pesado, pero muy corrosivo y que tiene una interacción muy violenta con el agua. Por eso que cuando hay un derrame de ácido, lo peor es ir a tirar agua, porque ahí se puede producir una explosión saltando. Es como el aceite hirviendo, que si usted al aceite le tira un poquito de agua, usted sabe la explosión que se hace. Lo mismo le sucede al ácido sin estar hirviendo. El ácido a temperatura ambiente, usted le tira agüita y es lo mismo que una palangana de aceite hirviendo. ¿Ok? Y por lo tanto, como es un líquido, casi todos los líquidos tienen olores, emanan olores. ¿Ya? Usted abre una botella de alcohol, siente el olor. La benzina, usted siente el olor, ¿no es cierto? Bueno, en el caso del ácido sulfúrico, también tiene gases que emite a la atmósfera. Por eso que decir que eso no tiene gases es una cosa, pero una mentira del porte de un buque como el que está ahí frente a la playa. ¿Ya? La diferencia entre fumante y no fumante. Ya, el fumante es justamente el concentrado, ¿ya? Que emite humos, ¿ya? Y el no fumante está diluido, o sea, su cantidad es menor porque ha sido diluido con agua. ¿Ya? Entonces, de esa manera cumplen funciones distintas. Los ácidos trabajan en función de lo que se llama el pH. ¿Ya? No sé si todo ubica un poco el concepto. El pH marca la acidez del ácido. Entonces, cuando yo lo tengo concentrado, es fumante. Y si yo le voy agregando agua, en donde la técnica es el ácido se tira al agua, nunca el agua se tira al ácido, porque yo tengo mucha agua y tiro un poquito de ácido y se va acidificando y diluyendo. Pero si yo tomo agua y lo echo en el ácido, ahí no queda la explosión. Por eso es que los químicos saben que se pueden mezclar las cosas, pero una cosa primero y después la otra. No es lo mismo el proceso. La consulta es, teniendo esta cifra, que lo vamos a tener por 100 años, porque un contrato por 100 años, no es por 10 años ni 14 años, lo cual va a afectar a muchas generaciones, no solamente a nosotros, ¿existiría un potencial riesgo real para la población de San Antonio? Sí. ¿Cuántos desastres pueden ocurrir en 100 años? Tenemos terremotos cada 20. Entonces, obviamente que tenemos que estar previstos de lo que pueden significar estos eventos y por lo tanto toda nuestra actividad tiene que estar en consideración a que no nos podemos soslayar. ¿Okay? Entonces, si va a haber un terminal de ácido, bueno, tenemos que ver entonces de qué manera eso se hace sustentable y sostenible para la población en el largo plazo, más si se está pensando en una escala de tiempo de 100 años. Entonces, obviamente que el tema amerita los estudios correspondientes, amerita que la población se organice, que se converse este tema con las autoridades, que se ubiquen los espacios de ministerios de fe, por así decirlo, de terceros que puedan dar las opiniones respectivas.
¿ya? Esto no es un tema que solamente lo pueden abordar ustedes como por mucha voluntad que tengan de hacerlo, ¿ya? A lo más podrán funar una vez, 2 veces, 3 veces, pero después ¿qué? Entonces el tema pasa igual por arriba. Entonces yo creo que junto con la organización tiene que haber también los estudios y los encargos a entidades que vayan a no decir si es bueno o malo, sino que decir, mire, esto es lo que significa. Usted tome la decisión de esto, pero yo ya le advertí dónde están los puntos críticos. Yo le insisto, por eso le planteé, y con eso cierro, ¿ya? Los 3 elementos que son básicos para esto. Hablamos del desarrollo estratégico, hablamos del tema ambiental, ¿ya? Que tiene que ver con nosotros y con el entorno, ¿ya? Y hablamos del tema valórico. Lo que estamos pidiendo es correctitud de las personas que están tomando decisiones en el largo plazo. Y esa correctitud, esa buena educación, se la estamos pidiendo tanto a nuestros políticos como a los que están administrando las empresas del Estado. Porque ellos no tienen por qué venir a pasar por sobre nosotros. Y esos son temas valóricos que tenemos que ponerlos sobre la mesa. Gracias.